Ahora sí, si todos están con su Biblia en la mano, vamos a ir a el libro de Hechos, capítulo 3, y Dios quiera que hoy estemos terminando el capítulo 3, si Dios lo permite. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Pedimos la unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor. No podemos hacer esto si no tenemos el poder sobrenatural de tu Espíritu Santo, Señor. Esa promesa que tú nos enviaste y que tú has cumplido, Señor. Así que te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo estemos sensibles a escuchar tu voz y tu dirección, Señor. No queremos salir de este lugar de la misma manera que hemos entrado, Señor. Queremos salir cambiados, renovados, regocijados, confortados, exhortados, corregidos, Señor, transformados, solo por el poder de tu palabra, Señor. Así que oramos agradecidos por este tiempo y pedimos que quites cualquier distracción que impida que tu palabra sea escuchada. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Bueno, la semana pasada nos quedamos viendo el punto número 6. Punto número 6, que decía, reconocer los pecados te lleva al arrepentimiento. Y eso es, pues, muy importante para nosotros, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Si no reconocemos que estamos en pecado, si no reconocemos que estamos practicando el pecado y no nos arrepentimos de ello, lo mismo que nada, podemos reconocer que estamos pecando, pero si no hacemos nada al respecto, lo mismo que nada, ¿no? Y dijimos que Pedro, el apóstol Pedro, que estaba en ese momento predicando, no tuvo ningún temor en decirles con nombre y apellido a todos los judíos que estaban ahí cuál era su pecado. Pero también les hizo saber que actuaron, dice el texto, actuaron así por ignorancia. Pedro reconoció que ellos pidieron la ejecución de Jesús en ignorancia del plan eterno de Dios. Y dijimos, iglesia, que si pecamos en ignorancia, sigue siendo pecado, pero es diferente del pecado hecho con plena conciencia, con pleno conocimiento. En otras palabras, y como decimos siempre, una cosa es pecar y otra cosa muy distinta es practicar el pecado, que es pecar con conciencia, que es pecar a sabiendas. O sea, yo sé que está mal, pero aún así lo hago y lo voy a seguir haciendo. Pero también era importante que supieran los judíos que era el plan de Dios. Y por eso Pedro les dijo, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado. Y esto es interesante, iglesia, porque Dios va a cumplir su voluntad de maneras que nosotros menos nos imaginamos. Va a usar personas, va a usar cosas, va a usar incluso animales, objetos, para realizar su obra. O sea, a pesar de todo el mal que le hicieron a Jesús, eso no cambió ni desvió el plan de Dios. Ya que Dios, como dije, puede tomar la maldad más horrible y usarla para bien. Antes de venir aquí nos íbamos con mi esposa a abrir una iglesia supuestamente en Colombia, Cartagena. Pero sucedió que 3 parejas de colombianos fueron a difamarnos con nuestros líderes para que no nos dejaran ir. Ellos no querían que un peruano vaya a abrir una iglesia en Colombia, ellos querían que un colombiano abriera una iglesia en Colombia. Ellos querían anteponerse a la voluntad de Dios. Al final, estas personas que nos querían difamar y que querían hacer a la iglesia desistir de que nos enviaran a Colombia, no se presentaron. No se presentaron, pero eso sirvió para que la iglesia tomara en cuenta lo que estaba pasando y decidió cerrar temporalmente el ministerio de Cartagena. Y en su lugar nos enviaron a Perú y aquí estamos. Lo que el enemigo pretendió para mal, Dios lo usó para bien. Era el plan de Dios que todo eso sucediera para que nosotros nos trajeran a Cajabamba. Y así funciona el Señor.
Y a veces, aunque no entendemos, por eso la palabra dice que tenemos que dar gracias a Dios en todo. Porque aunque no entendemos lo que está pasando, aunque no entendemos las circunstancias, si eres hijo de Dios, Él quiere lo mejor para ti. Y aunque en ese momento no parezca, Él tiene un plan y un propósito. Y lo único que tú tienes que decir es: gracias, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Porque Él va a hacer lo mejor. Vamos a leer los versículos del 19 al 21 que dicen: por tanto, para que sean borrados sus pecados, escuchen bien lo que dice, por tanto, aquí está hablando Pedro, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Cristo que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos, por medio de sus santos profetas. Punto 7, si estás tomando nota: el arrepentimiento que lleva a la salvación. Como dije al comienzo, si no hay reconocimiento de pecados y no hay arrepentimiento, no puede haber salvación. Y como lo hizo en su primer sermón, Pedro llamó a la multitud al arrepentimiento. Dice el texto: para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Es un mensaje, creo yo, que es un mensaje de todos nosotros cuando hablamos con una persona que no es cristiana. Arrepiéntete para que sean borrados tus pecados y vuélvete a Dios. Pedro les dijo que cambiaran su manera de pensar y que cambiaran sus acciones. Pedro les habló sin temor sobre su pecado, pero no para hacerles sentir mal. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta también, iglesia. No podemos señalar con el dedo ni juzgar a una persona que está en pecado, porque nosotros hemos estado en ese mismo lugar. Y de esa manera no vamos a conseguir que esa persona se arrepienta. Pedro les dijo: cambien su manera de pensar y sus acciones. Les habló sin temor sobre su pecado, pero no los hizo sentir mal, sino al contrario, lo hizo para animarlos a arrepentirse y creer. Y el libro de Juan 3:18 nos dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. ¿Entendieron eso? Iglesia, el arrepentimiento no es sentirse triste o desanimado. El arrepentimiento describe el hecho de dar una vuelta de 180 grados. ¿No? Cambiar de dirección e ir en el sentido contrario al que estábamos yendo. Y como la usó en el capítulo 2, aquí también Pedro hizo que arrepiéntanse fuera una palabra de esperanza. ¿Por qué? Porque les dijo que habían hecho mal, pero que aún estaban a tiempo y que podían dar la vuelta y estar bien con Dios. Iglesia, mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya vida, todavía estás a tiempo de dar esa vuelta de 180 grados en dirección a Cristo. Nunca es tarde. Acordémonos la historia del ladrón que estaba en la cruz, a punto de morir. ¿Y qué dijo él? Reconoció que era Jesucristo el Señor y dijo: Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo él? Bájate de la cruz y vete y pídele permiso a todo el mundo, paga todas tus deudas. No. ¿Qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mientras haya vida, hay esperanza. Y muchas veces vamos a ser nosotros ese instrumento que en el último minuto vamos a poder hablarle a esa persona que está a punto de morir. Me ha pasado y probablemente a algunos de ustedes sé que les ha pasado. Yo recuerdo hace muchos años, antes de venir acá, hace como 12 años,
me llamaron de la iglesia porque había una señora que hablaba español y no había nadie que hablara español, y por eso me llamaron a mí y me dijeron: Juan, hay una señora que se está muriendo y se ha pedido que vaya alguien de Calvary Chapel a hablarle. Sus hijos están pidiendo que vayan a hablarle. Y yo dije: bueno, voy yo. Y toco la puerta y efectivamente me abre uno de los muchachos. Eran argentinos, 2 hombres y una mujer. Y en la sala estaba la mamá echada en una cama sin moverse. Yo le digo: ¿ustedes nos han llamado de Calvary Chapel? Sí. Bueno, mi mamá iba a Calvary Chapel, empezó a ir a Calvary Chapel, le gustaba mucho ir a la iglesia de Calvary Chapel, y por eso hemos pedido que venga alguien para que, pues, no sé, ore por ella, la bendiga, porque ya está muriéndose. No se mueve hace varios días, no habla, no mira, ya está muriéndose. Entonces yo le dije a ellos: miren, sé que lo último que se pierde, el último sentido que se pierde es el oído, le digo. ¿Ustedes saben si su mamá ha recibido a Cristo o no? Y me dijeron: ¿qué es eso? No sabían ni siquiera qué cosa era recibir a Cristo. Entonces dije: ¿me permiten un momentito? Entonces me acerqué a ella y le hablé en el oído. Ella se llamaba Luzmila. Le dije: Luzmila, le dije, si me estás escuchando, yo no sé si tú has recibido a Cristo o no, pero repite esta oración después de mí. Y entonces ahí en el oído le hice que repitiera en su mente la oración para recibir a Cristo. Y al final le dije: Luzmila, si me has escuchado, abre y cierra tus ojos 2 veces. Y ella agarró y abrió y cerró los ojos 2 veces. Y sus hijos se quedaron como que asustados. ¡Wow! Yo pensé que mi mamá no escuchaba. Le digo: tu mamá está escuchando todo. Ahí que se están peleando por la herencia, tu mamá está escuchando. Así que le digo: ¿qué ha pasado? Me dijo: tu mamá acaba de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y quizás eso era lo que le faltaba para irse. Bueno, les dije: yo ya terminé con mi trabajo, muchísimas gracias, hasta luego. Y me dijeron: espera un ratito. Nosotros también hemos hecho la oración. Bueno, entonces si han hecho la oración, quiere decir que ustedes también han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Así que a partir de hoy son salvos. Probablemente tu mamá que está escuchando está muy contenta de que ustedes hayan recibido a Cristo y ahora se va a ir tranquilo. Y efectivamente, esa misma noche se fue. Y cada vez que voy a la iglesia, a estas 3 personas con sus familias, los veo en la iglesia. Continuaron con con la decisión que habían tomado. O sea, uno nunca sabe. Último minuto, mientras haya vida, hay esperanza. ¿Ok? Entonces, Pedro luego les dice: vuélvanse a Dios. O sea, conviértanse. Pedro sabía la necesidad de la conversión. Y yo te pregunto: ¿sabes tú la necesidad de la conversión? ¿Sabes que sin conversión no hay esperanza de vida eterna? Pedro sabía de la obra de Dios de traernos nueva vida. Que ser un cristiano es ser una nueva criatura, una nueva creación en Cristo. Lo dice 2 Corintios 5:17, lo saben de memoria. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación o es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Eso quiere decir que todo lo que has hecho antes, en el momento que te arrepentiste, eres una criatura nueva. Todo empieza de nuevo en ese momento. Y esta palabra, conviértanse, sería mejor traducida como volver hacia Dios. Aún mejor, huir a Dios. Y podemos conectar esto con la imagen de las ciudades de refugio en el Antiguo Testamento. Lo vemos en el libro de Números 35, del 6 al 7, que dice: de las ciudades que recibirán los levitas, 6 serán ciudades de refugio. A ellas podrá huir cualquiera que haya matado a alguien. Además de estas 6 ciudades, les entregarán otras 42. En total les darán 48 ciudades con sus campos de pastoreo. ¿Qué quiere decir esto? Que así como cada
tribu recibió tierras para vivir, para cosechar, para sobrevivir de ellas, el Señor por intermedio de Josué también les entregó tierras a los levitas y tierras donde podían la gente huir y esconderse, refugiarse cuando habían cometido un crimen accidentalmente. Ellos se podían refugiar ahí y ser salvos. Y estas fueron las 6 ciudades, como referencia. En respuesta a la orden de Josué, los israelitas designaron sedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, Siquén, en la región montañosa de Efraín, Kiriat Arba, conocida como Hebrón, en la región montañosa de Judá. Al este del río Jordán, escogieron las 3 ciudades siguientes: Becer, en el desierto que está en la meseta perteneciente al territorio de la tribu de Rubén; Ramot de Galad, en el territorio de la tribu de Gad; y Golán de Basán, en el territorio de la tribu de Manasés. Una historia. Sedés, Siquén, Kiriat Arba, Becer, Ramot, Golán eran ciudades de refugio para aquellos que cometían un crimen accidentalmente, ¿no? De repente tiraban el hacha y el hacha salía disparada y le caía a alguien y lo mataba. No fue a propósito, fue de casualidad. Pero mientras durara el tiempo del juicio, esta persona se refugiaba en una de estas ciudades para que los familiares no le vayan a hacer algo. La ley mosaica decía también que cualquiera que cometiera un asesinato debía ser condenado a muerte. Pero en el caso de asesinatos involuntarios, Dios reservó estas ciudades donde el asesino podía refugiarse. Y Pedro aquí les quiso decir que por su asesinato involuntario a Jesús, por su asesinato involuntario a Jesús, huyeran, parece redundante, huyeran a Jesús otra vez como su lugar de refugio, para que sean borrados sus pecados. Este era y es el primer beneficio del arrepentimiento que Pedro les presentó. El que se arrepiente y se convierte, sus pecados les son perdonados y su récord es borrado, totalmente borrados. Y esta palabra en el griego tiene mucho que ver con borrar la tinta de un documento. Entendamos que en esos tiempos la tinta no tenía contenido ácido y por ello no se pegaba al papel como ahora. Y que si siempre podían ser borradas solo con un trapito húmedo. Y luego no se veía nada de lo que se había escrito. Y por eso Pedro dijo que Dios borraría todo nuestro récord de pecados cometidos ayer, hoy y siempre. Y dice el versículo 20, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Cristo que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Esto era el segundo beneficio de arrepentirse y convertirse a Dios. Al hablar de tiempos de descanso, Pedro se refirió al tiempo cuando Jesús volverá y gobernará la tierra con justicia, y por eso Pedro luego añade, enviándoles a Cristo que ya ha sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Queriendo decir que si el pueblo judío se arrepintiera, Dios el Padre enviaría a Jesús para que regresara en gloria. Escuchen bien esto. Si el pueblo judío en su totalidad se arrepintiera en ese momento, Jesús vendría en gloria. Luego dice el versículo 21, es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Pedro dejó bien en claro que Jesús permanecerá en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y dado que el arrepentimiento de Israel es una de todas las cosas, hay un sentido en el que el regreso de Jesús en gloria no sucederá hasta que Israel se arrepienta. Pedro esencialmente le ofreció a Israel la oportunidad en ese momento de apurar el regreso de Jesús, al aceptarlo a nivel nacional, que todo Israel lo acepte a Jesús, algo que debe pasar antes de que Jesús regrese, pero en ese momento no pasó, ¿no? Pero el libro de Romanos 11, del 25 al 27 nos dice, hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así
permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los no judíos. De esta manera, todo Israel será salvo, tal como está escrito: el Redentor vendrá, Jesús, de Sión, y apartará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Así que aquellos que estamos viendo y esperando ansiosamente la venida de Cristo, podemos entender también que para que eso suceda, tenemos que ver a todo el pueblo israelita convertido a Cristo. Pedro esencialmente le ofreció a Israel esa oportunidad de apurar el regreso. Come on, vamos, conviértanse. Y uno puede hacer la pregunta hipotéticamente, ¿no? De que si los judíos de aquel día, el día en que Pedro estaba predicando, todos los judíos hubieran recibido el evangelio, hipotéticamente hablando, entonces, ¿Jesús habría regresado en ese momento? Hipotéticamente puede que sí. No lo sabremos, pero como no sucedió, no lo sabemos. Algún día lo sabremos cuando estemos en el cielo. Vamos a leer los versículos del 22 al 26 que dicen: Moisés dijo: el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le preste oído será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con sus antepasados al decirle a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Escuchen bien esto: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Punto 8, si estás tomando nota. El no arrepentimiento trae condenación. El no reconocer a Jesús como el Mesías, el no recibirlo como su Señor y Salvador, el negarlo, traerá como consecuencia la condenación. Puesto de otra manera, la muerte eterna, el infierno. Dice Pedro en el versículo 22, Moisés dijo: el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga. El pueblo judío de los días de Pedro estaba enterado de esta profecía de Moisés. Profecía que estaba registrada en Deuteronomio 18:15, que dice: el Señor tu Dios hará surgir para ti y en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Desgraciadamente algunos pensaban que el profeta sería alguien diferente al Mesías. Y Pedro les dejó bien claro que son uno y lo mismo. Dice el versículo 23, ¿por qué quien no le preste oído será eliminado del pueblo? La destrucción prometida en la profecía se convertirá en ese legado de esta generación de judíos que estaba escuchando el mensaje. Y muchos de esta generación, ciertamente no todos, rechazaron a Jesús 2 veces. Esta es la tercera bendición que viene de arrepentirse y volver a Dios: ser librado de este juicio prometido, ser eliminado del pueblo y por lo tanto condenado al infierno. Levante la mano quienes quieren ir al infierno. Levante la mano quienes quieren ir al cielo. Todo aquel que no recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador será eliminado del pueblo y condenado al infierno. Y dice el versículo 25, ustedes pues son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con sus antepasados al decirle a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Estaba claro que Pedro les estaba recordando que ellos, los judíos, eran los herederos de la promesa hecha a Abraham, de que todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Esto significa, iglesia, la extensión del evangelio, primero a los judíos y luego a todos los pueblos del mundo. Esto quiere decir incluso a los gentiles. En otras palabras,
Estamos ahí incluidos nosotros. Luego dice el versículo 26, cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes. Está hablándole a los judíos, para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Esta es la cuarta bendición que viene de arrepentirse y volver a Dios. Su siervo Jesús nos bendice desde el cielo y lo hace alejándonos de nuestros pecados. Y ese es el deseo de Dios, de bendecirnos y hacer bien por nosotros, alejándonos de nuestros pecados. El hombre lisiado de la puerta llamada La Hermosa quería algo. Quería limosna, quería dinero. Pero Dios quiso darle algo mucho mejor. Lo mismo pasó con el pueblo judío al que Pedro predicó. Ellos esperaban al Mesías de cierta manera, pero Dios quería darles algo mucho mejor. Ellos buscaban un Mesías político y militar que los salvara de la opresión romana, y no tanto uno que hiciera que cada uno se convirtiera de sus maldades. Esto nos muestra, iglesia, cuán importante es para nosotros esperar las cosas correctas de Dios y aceptarlas. Muchas veces oramos por algo específico y Dios nos da algo totalmente distinto y nos enojamos con Dios. Sin embargo, como dije al comienzo, Dios quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor y lo que más quiere, primero que nada, es tu corazón. Él quiere que tu corazón esté alineado al corazón de Él. Él quiere que lo recibas como su Señor y Salvador. Él quiere que tú tengas la certeza de la esperanza de la vida eterna. ¿La tienes? ¿Tienes esa certeza que si hoy día viene Jesucristo y nos lleva, tú te vas con nosotros? Si no la tienes, voy a hacer una invitación en estos momentos. Antes de participar de la Santa Cena del Señor, quiero que todos agachen sus cabezas, se pongan en posición de oración y que estemos orando. Porque si hubiera, aunque sea una sola persona que no está segura que si hoy viene Jesús va a ir al cielo, es importante que lo reciba. No queremos que sea eliminado del pueblo. No queremos que esta persona se quede. El Señor quiere que todos sean salvos, que todos vayan a su presencia. Nosotros también. Y por eso estamos aquí. Y por eso quiero hacer una invitación, si hubiera que sea una persona que no tiene la seguridad de la esperanza de la vida eterna, quiero invitarte. Igual, no es un cambio de religión, no es un cambio de iglesia, no es para que diezmes, es simplemente para que tú tengas una relación personal con nuestro Señor Jesucristo y tengas asegurada tu entrada al cielo. Y lo único que tienes que hacer es invitarlo a entrar en tu corazón y ser el Señor de tu vida. Y para ello quiero invitarte a hacer esta oración. Y quiero que repitas después de mí, si esa persona eres tú, sin temor. Mientras están todos con la cabeza agacha, repite después de mí. Querido Dios, reconozco que soy un pecador. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te recibo, Jesús, como mi Señor y Salvador. A partir de hoy soy salvo. A partir de hoy soy una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, a partir de hoy son nuevas. Soy salvo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Si tú has hecho esa oración, quiero felicitarte por esa decisión, que es la decisión más importante que puedas haber tomado en tu vida. Y quiero decirte también que al final del servicio puedes acercarte a mí o a cualquiera de los líderes para explicarte un poquito más lo que has hecho, regalarte la Biblia y un folletito que explica lo que acabas de hacer. Vamos a participar juntos de la Santa Cena. Para ello,
van a empezar las alabanzas. Mientras lo sugieres, pasan los elementos. Y quiero que leamos estos dos versículos y que meditemos en ellos antes de compartir con la Santa Cena. 1 Corintios 11, del 27 al 29 nos dice: por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Y Mateo 5, del 23 al 24 nos dice: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Iglesia, meditemos sobre estos versículos y regresamos en un par de minutos mientras van pasando los elementos.
Dice la palabra que cuando Jesús llegó al borde de la ciudad de Jerusalén, decidió acampar ahí con sus apóstoles. Se iba a celebrar la Pascua judía y estaban haciendo los preparativos, y entonces Jesús manda a dos de sus apóstoles, a Pedro y a Juan, y les dice: vayan a Jerusalén, y al entrar les dice a la ciudad, se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua, les dice. Síganlo hasta su casa. Déjenlo que entre a su casa. Y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amoblada. Preparen allí la cena. Así que ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Y dice la palabra que el Señor Jesús, esa noche que celebraba la Pascua, fue la noche en que fue traicionado. Y dice la palabra que tomó el pan. Tomemos el pan juntos. Tomó el pan y después de dar gracias, lo partió. Lo partió con la intención de pasarlo, ¿no? Porque del mismo pan comían todos. Y es lo que acabamos de hacer, hemos partido la galleta de una misma galleta. Así que lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Y les dijo: hagan esto en memoria de mí. Fíjense que no les dijo: y cada vez que coman de esos, sus pecados serán perdonados. No les dijo que cada vez que hagan esto serán salvos y tendrán la esperanza de la vida eterna. No. Lo único que les dijo es: hagan esto en memoria de mí. Mejor dicho, recuerden que yo entregué mi cuerpo para el perdón de sus pecados. Yo me llevé todos los pecados de ustedes en esa cruz del Calvario. Y gracias a ello, mi sangre derramada los lava de todos los pecados. Y ahora tienen acceso al cielo. Comamos juntos. Dice la palabra que de la misma manera tomó la copa y después de cenar dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa representa toda la sangre derramada de Jesús en esa cruz. Si recordamos, no quedó una gota de sangre en el cuerpo de Jesús. Toda su sangre fue derramada. Y este vino representa precisamente eso. Representa el pacto, dice, en mi sangre. Y luego les dice: hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Una vez más, no les dice que van a ser salvos, no les dice que les va a limpiar de todos sus pecados. Simplemente le dice: acuérdense de mí cada vez que tomen esta copa y coman este pan. Bebamos juntos, iglesia. Y termina diciendo: porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén.